¿A quién le gusta comer? ¿Quién tiene un plato favorito? Supongo que a la mayoría de las personas les gusta la comida. Esa también es mi pasión. Y desde muy pequeño. Siempre he estado metido en la cocina, ver cómo preparaba algo. Desde 3, 4 años, obviamente por razones de seguridad no me daban acceso al fuego, pero empecé a hacer desde hacerme mi propio sándwich de huevo al microondas. Algo que usualmente un niño de 3, 4 años no hace. Ahí descubrí que me gustaba mucho comer. Me gustaba mucho preparar la comida y sobre todo me gustaba a mí personalizarla. Y esa personalización no era solamente de le pongo más sal, le pongo más pimienta, le pongo ketchup, no. Sino era cómo yo podía hacer otras cosas utilizando los mismos ingredientes. Me salían dudas, yo era una persona muy curiosa, y decía, ¿y cómo le ponen el chicle dentro de los chupetes? Para mí se me hacía una cosa alucinante, obviamente estoy hablando de 6, 5 años, era como, no entendía todo el proceso. Y aparte de eso, siempre esa curiosidad me llevó a preguntarme, ¿por qué comemos? ¿Cómo hacemos? ¿Por qué el huevo pasa de cuando yo lo cocino de la clara, que es transparente, pasa a ser blanca? ¿Por qué el caramelo pasa, el azúcar pasa de ser transparente a ser cafecita? ¿Por qué sabe distinto? Eso lo vinculé junto también a la química, la nutrición, y esas dos me llevó a estudiar ciencia y tecnología de alimentos. Yo soy ingeniero en agroindustria alimentaria, y esa ciencia de alimentos la he tratado de incorporar no solamente en mi vida cotidiana, también en el tema de la divulgación científica. Soy una persona que está ligada a la parte de la academia, me gusta la investigación, constantemente tengo nuevos proyectos, se trata de sacar nuevos papers, pero la ciencia no te sirve nada si está en papel, si está en internet, si está publicada en el Elsevier, si está en Nature. De nada te sirve si es que la población en general no es capaz de gozar esos beneficios. La información está ahí, vuela, pero no está al alcance de la población. ¿Por qué? Porque no hay una persona, no hay un equipo que se dedique a la divulgación científica. No hay un grupo que convierte las palabras científicas, súper técnicas, en un lenguaje asimilable para las personas y sobre todo de cómo las personas que no están en el ámbito académico pueden incorporar esos conocimientos para mejorar su calidad de vida. Por ejemplo, yo dentro de lo que es mi área de especialización, que son la parte de alimentos, tengo el tema de los antinutrientes. Ahorita vamos a volver a tocar esa palabra, pero quédensela ahí en el aire. Nosotros, como bolivianos, tenemos un alto índice de anemia en los niños. Y eso es bastante preocupante porque muchas veces esa anemia hace que los niños sean más susceptibles a sufrir consecuencias más graves provenientes de otras enfermedades. ¿Pero qué nos hacían nuestros abuelos? Empezar a comer más espinaca. Te decían, oh, la espinaca es buena, te va a curar la anemia. Te servían así un montón de espinaca y incluso desplazaban parte de otros alimentos solamente porque decían, oh, eso va a curar la anemia. Sin embargo, eso no es precisamente cierto. Resulta que en el año 1890, los científicos de alimentos que estaban haciendo una tabulación, es poner de cada uno de los alimentos, este alimento tiene tanto de hierro, tiene tanto de carbohidrato, de grasa, de proteína, y estaban haciendo la tabla nutricional de cada uno de los ingredientes. Pues resulta que hubo uno distraído y le puso un cero extra. Entonces, ese cero extra pasó de ser de 30 miligramos por cada 100 gramos a 300. Cuando era 300 era una super fuente de hierro. Era como, oh, con esto vamos a poder afrontar el tema de la anemia en los niños. Entonces, tanto Europa como Estados Unidos empezaron a promover que los niños consumiesen espinaca. Ahora, a los niños no les gusta la espinaca porque es muy amarga. Entonces, ¿cuál era la solución? Crear personajes de ficción que se hacían fuertes. Por ejemplo, esta Popeye. Agarraba a Popeye y cuando tenía problemas agarraba la lata, se comía su espinaca y se volvía súper fuerte y podía vencer a cualquier cosa. O doblar, o romper, lo que sea. Entonces, los niños era de, oh, yo también quiero ser fuerte como Popeye, entonces me voy a comer mi espinaca. Pero la espinaca tiene componentes que no solamente no es el hierro que nosotros necesitamos. El hierro que comemos de la espinaca, que ya de por sí es más bajo de lo que nos habían vendido, absorbemos menos del 1%. ¿Por qué? Porque es un hierro que no está en formato. Nosotros el hierro que necesitamos se llama hierro hemo, que es el hierro que se encuentra justamente en las fuentes animales. Las fuentes vegetales son menos asimilables. Entonces, a nuestro cuerpo, de por sí, ya es una fuente menor, le quito el tema de su absorción, y aparte de este tiene oxalatos. Los oxalatos es una molécula que se junta a los minerales. Entonces, aparte de no soltarme el hierro para que yo lo pueda absorber, si yo lo consumía con una fuente de hierro, se robaba ese hierro. Entonces,
yo podía empeorar el tema de la anemia. Si una persona empezaba a consumir alta cantidad de espinaca para curar su anemia y juntaba con las carnes u otras fuentes de hierro, le secuestraba el hierro. No estaba disponible y eso empeoraba muchas veces el tema de la anemia. Y no solamente el hierro, estos oxalatos tienden a juntarse con los metales, como el zinc, el magnesio, que nosotros también necesitamos para producir hemoglobina y subir nuestros niveles de sangre, de glóbulos rojos en la sangre. Entonces, ¿qué pasaba? El niño se debilitaba más. Y eso terminó con la hospitalización de muchos niños. Incluso, esos oxalatos no solamente evitan que nosotros absorbamos estos minerales, también pueden llegar a generarnos problemas renales, como cálculos renales, dado el caso. Entonces, si yo al niño que ya está débil le doy una alta cantidad de espinaca, posiblemente empeore su estado de salud. Y eso ha pasado y muchos niños han sufrido estas consecuencias debido a una creencia popular. Ahora, volvamos al tema. ¿Qué son los antinutrientes? Si yo les digo qué son nutrientes, supongo que la mayoría sabrá que es una cosa que tienen los alimentos que yo tengo que comer porque me hace bien, ¿verdad? Entonces, si yo les pregunto qué es un antinutriente, algunos dirán, bueno, si los nutrientes son algo que nosotros consumimos y nos hacen bien, un antinutriente será algo que consumimos y nos hace mal. Pues no, los antinutrientes no son cosas que nos hacen mal precisamente, sino serían toxinas, serían venenos o directamente ya no serían alimentos. Los antinutrientes son componentes que evitan que nosotros absorbamos estos nutrientes, así como el caso del oxalato en las espinacas. Las fuentes vegetales tienden a tener mayor cantidad, bueno, son las únicas fuentes de antinutrientes que nosotros consumimos. ¿Por qué? Es el método de defensa de las plantas. Las plantas no tienen una espada, no tienen colmillos, no tienen garras, no pueden ir corriendo para que no sea comida. Y las plantas, evolutivamente hablando, han desarrollado métodos para poder crecer y reproducirse. Ahora, si viene un conejito y se quiere comer una hierba, pues ya no se va a poder reproducir y su principio biológico murió. Entonces, ¿qué hace la planta? La planta dice, voy a empezar a producir esos metabolitos, estos componentes, para que el conejo no absorba estos nutrientes que necesita para hacerle menos apetitoso. Entonces ahí nacen, por ejemplo, los taninos. Los taninos son componentes que nosotros los recibimos como amargos. El vino, el plátano, cuando no está maduro, cuando está verde, nosotros sentimos que cuando lo comemos nos seca la boca, nos pone seco detrás de los dientes, es muy amargo, no nos gusta por evolución. Nosotros hemos evolucionado para poder reconocer estos compuestos y que no nos sean de nuestro agrado. Lo mismo sucede con los insectos y también los herbívoros. Entonces venía el conejito, se comía la planta, decía, tiene un compuesto muy amargo, no me gusta, me voy a ir a otra planta. Y ese es el mecanismo de defensa, hacer que la planta misma sea mucho menos atractiva para los animales para poder sobrevivir. Ahora, si ya les digo que los vegetales y frutas son principalmente los que tienen los componentes antinutricionales, ¿hay que dejar de comerlos? No. Nos aportan otras cosas, pero tenemos que ser conscientes de qué con qué mezclarlo o qué procedimiento vamos a hacer. Por ejemplo, también tenemos a la avena. La avena súper fitness, súper sana, que la tenemos que comerla en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, en los batidos, en las meriendas. Todo lo que comemos que tiene que tener avena. Sí, la avena es buena, nos da fibra, nos mejora el tema del tracto digestivo, pero también tiene antinutrientes, como los betaglucanos. Estos componentes se van a pegar a las grasas y no van a dejar que nosotros las absorbamos. Entonces, entra la grasa y sale la grasa. Entonces, no entra en nuestro cuerpo. Y por eso es que tiene el estigma de, si quieres bajar de peso, tienes que comer avena. Pero nosotros, nuestra evolución, nuestro sistema digestivo está diseñado para necesitar ciertos ácidos grasos esenciales. Es decir, tenemos que incorporar grasas en nuestra dieta. Además que estos son el mejor transporte para las vitaminas liposolubles. Como ejemplo, el complejo B. Si nosotros consumimos una alta cantidad de avena, pues estamos encapsulando nuestras vitaminas liposolubles y así como las grasas que no las absorbemos, tampoco esas vitaminas. Entonces genero una deficiencia, no porque no lo esté incorporando, no porque no lo esté comiendo, sino porque no lo estoy comiendo bien. Por ejemplo, también tenemos a los frijoles, a los porotos, a las lentejas, garbanzos, lentejas en general. Si nosotros los comemos, nos caen pesado, es difícil de digerir, nos llena de gases. También es porque tiene antinutrientes, pero nuestros antepasados ya sabían cómo trabajarlos. Por ejemplo, el dejarlo de remojo, ponerle sal, cocinarlo por mucho tiempo, ayuda a desnaturalizar, a romper estos antinutrientes para que no nos haga tanto daño. Ahora,
En base a todo lo que les he dicho, muchos dirán, entonces los antinutrientes son malos, tenemos que destruirlos. Tampoco. No existe ningún alimento que sea milagroso. No existe ningún alimento que tengamos que satanizarlo o prohibirlo de nuestras comidas diarias. Solamente hay que moderarlo y saber cómo lo consumimos. Por ejemplo, tenemos el frijol blanco, el que crece de las vainitas que nosotros consumimos, tiene una proteína que se llama faseolamida, que eso evita que nosotros podamos digerir los almidones. Los almidones son cadenitas largas de glucosa. Entonces nosotros tenemos unas tijeritas llamadas enzimas que van a cortar. Y cuando nosotros lo cortamos, recién puede entrar en nuestro cuerpo. Ahora, esa proteína, la faseolamida, se va a juntar a esas tijeritas y no va a permitir que se corten. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros lo comemos y lo expulsamos. No pasó, no nos aportó calorías, no estamos engordando por los carbohidratos y es una buena alternativa para generar déficits calóricos. Entonces, depende cómo nosotros utilicemos estos antinutrientes a nuestro favor, pero para poder utilizarlo a nuestro favor o saber qué hacer con ellos, tenemos que conocerlos. Y también ahí va el tema, cómo nosotros le enseñamos a la población en general acerca de estos componentes y muchos otros. Tenemos que acercar la ciencia al plato de cada uno de nosotros para mejorar también nuestra salud integral. No es lo mismo decir, este componente inhibe la enzima, por ejemplo, la alfa-amilasa, por lo cual no se va a degradar el tema de los almidones y no se van a convertir en glucosa y eso va a bajar el déficit calórico. Mira, puedes consumir frijoles blancos si es que quieres no consumir tantos carbohidratos y te va a hacer bien. Entonces, el cómo nosotros lo decimos, nosotros la parte académica, también afecta a la salud. La ciencia no sirve si no se comunica, la ciencia no sirve si las personas no gozan de sus beneficios. Entonces ahí va el otro tema. Ustedes también están aquí, están aprendiendo de muchos de los colegas, comuníquenlo a sus familias, a sus hijos, a sus amigos, todo aquello que aprendan. Incluso nutran la parte de su investigación, su curiosidad, es de, ¿cómo funcionará esto? Me pongo a buscar, había servido así. Mira, aquí tienes un nuevo dato que te puede servir. Y así hay muchas cosas que nosotros tenemos que transmitir desde el ámbito científico hasta el ámbito cotidiano. Como les decía, hemos tenido errores en el pasado, por ejemplo, en el caso de la espinaca. Hemos tenido también nuevas investigaciones que decían, no es bueno, pero también tenemos investigaciones que decían, por ejemplo, el cocinar los frijoles por mucho tiempo, que sí nos ayudaba. Entonces, nosotros no solamente podemos quedarnos con el estigma de, lo ancestral es bueno. Tenemos que dudar de todo, investigar, ser críticos y compartirlo. Y solamente cuando lo hagamos vamos a poder mejorar nuestra calidad de vida. Gracias.